te dedicaste al hogar, puedes llegar a pedir una compensación económica porque estás en desventaja al momento que llegas a un divorcio. Si sabes que tiene algún bien, pues giras y que se le embargue esa propiedad. Por falta de pensión alimenticia, tú ya puedes llegar a denunciar. Se tipifica el delito como abandono de familiares. ¿Qué pasa con las mujeres que trabajan 8 o 9 horas y llegan todavía a casa? O sea, y continúan. Es a lo que llamamos doble jornada laboral. La ley sí te va a otorgar, tu compensación económica, pero la realidad es que pues nunca se va a poder exactamente cuantificar esa cantidad. Y él llegó a adquirir una casa y un terreno. De eso se va a cuantificar, de lo que hay. El problema viene cuando no hay nada. Yo ya lo que quiero es no saber nada de él. Hola Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida a Psicología Sin Censura, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy a este nuevo episodio que va a estar súper interesante. Jessica es abogada especialista en materia civil y familiar y pues bueno, nos va a hablar de un tema súper padre que son las desventajas legales que hay para las mujeres aquí en México. Entonces Jessica, bienvenida, gracias por darte el espacio y el tiempo de estar con nosotros y platícanos un poquito cómo fue que te especializaste en esta área. Muchas gracias primero por la invitación y sobre todo hablar un tema tan importante que creo que pues va a ayudar a muchas mujeres a escuchar estas respuestas y estos tips sobre todo. Mira, yo creo que conforme vas estudiando, vas viendo hacia dónde te gustaría encaminarte. En mi caso, pues yo entré a la carrera en el año 2009, entonces después entra a un juzgado, después a un despacho y empiezas a trabajar y ver el área que más te agrada, aparte de que ha sido muy satisfactoria a nivel personal, el poder ayudar en materia familiar a varias mujeres y también a la cuestión de los menores de edad, que es una cuestión en la que me especializo, llevo custodias, adopciones, divorcios, entonces todo es para mí muy enriquecedor cuando se apoya a los niños también, a los menores de edad, que son los que a veces salen también muy perjudicados dentro de este tipo de juicios. Muy bien, Jessica. Oye, te quería preguntar, porque algo por lo que decidí hacer este episodio que sea con el tema de las desventajas legales, es porque veo casos todo el tiempo con mis amigas, con familiares, o sea, y me pongo a pensar, porque yo no soy abogada, si es que no existe a veces el respaldo legal o es que a veces no sabemos hacer los procedimientos necesarios, no conocemos realmente la ayuda, pero quiero enfocarme en uno de los casos más comunes que es cómo legalmente se puede respaldar el cuidado y las labores que hacen las mamás durante mucho tiempo y que a la hora de un divorcio no reciben a veces lo necesario o lo justo, porque hasta hace poco hacer labor de casa no era considerado como un trabajo. Es correcto. Mira, es un tema muy complejo, pero la realidad es que sí hay leyes que te respaldan. Pero aquí sí hay una cuestión. A lo que tú mencionas de que hasta hace poco, sí, actualmente tenemos lo que viene siendo la compensación económica, pero eso lo puedes pedir únicamente cuando estás casado por bienes separados, ¿sí? O lo que llaman la doble jornada laboral. Mira, por ejemplo, tú llegas y solicitas un divorcio, ¿sí? Entonces, lo primero que se va a ver es si están casados por bienes mancomunados, lo que se conoce, nosotros el término jurídico que le damos es sociedad legal, o si están por bienes separados. Entonces, si están por bienes separados y tú te dedicaste por siempre al hogar, cuidaste de tus hijos, estuviste al tanto, mientras tu esposo salía y generaba ingresos, obviamente ahí sí tú puedes llegar a pedir una compensación económica. ¿Por qué? Porque estás en desventaja al momento que llegas a un divorcio. Obviamente, ¿tú qué te quedabas en casa? Tú renunciaste, si tú antes trabajabas, pues renunciaste a tu vida laboral.
renunciaste a tus ingresos, a crecer profesionalmente. ¿Por qué? Por estar en casa cuidando de tus hijos mientras tu pareja salía y él sí se realizaba profesionalmente y generaba ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Llegas al divorcio y los dos no están en la misma sintonía, se pudiera decir, en la misma etapa. Entonces, ahí también es cuando se pide que se juzgue con perspectiva de género. ¿Qué es esto? La perspectiva de género es de que el juez valore en las circunstancias en las que están llegando estas personas, tanto el hombre como la mujer, porque no van a estar en igualdad, porque ella viene con menos ingresos, sobrecarga. ¿Cuál es la sobrecarga? La de los cuidados y emocionalmente. Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos el cuidado invisible, porque no hay una recompensa como tal. La mujer está sobrecargada. Entonces, ¿cómo puedes tú cuantificar? A lo mejor si quieres 10 años que ella estuvo en casa y no laboró y no generó esos ingresos. La ley sí te va a otorgar, tu compensación económica, pero la realidad es que nunca se va a poder exactamente cuantificar esa cantidad. Pero ¿cómo se cuantifica ahorita? O sea, ¿cómo dicen? Pues te toca tanto por esos 10 años, 15 años, 20 años, porque ahorita vemos a matrimonios que se separan. He estado leyendo un dato, que anteriormente, y no quiere decir que ahorita no se separen parejas jóvenes, pero que hay un alto grado de personas que se separan matrimonios más grandes. Entonces ya pasaron 20 años, 25 años de cuando la esposa renunció a todo esto, ya no está en una etapa donde si ya tienes 50 o así, si vas a pedir trabajo, difícilmente te van a dar y cosas así. Entonces, ¿cómo se cuantifica ahorita? Ahí lo puedes cuantificar con lo que tenían ellos realizado o lo que él realizó. Por ejemplo, si él, no sé, ganaba 10,000, 15,000 pesos al mes y a lo mejor volvemos al ejemplo de que están casados por bienes separados y él llegó a adquirir una casa y un terreno, por poner un ejemplo. De eso se va a cuantificar, de lo que hay. El problema viene cuando no hay nada. Ok, pero por ejemplo, tengo 2 dudas. Si está esa casa y ese terreno, ¿cuánto le tocaría a ella? El 40%. El 40%. Obviamente sí se tiene que acreditar, de que ella dejó de generar ingresos, de que ella sí se dedicó preponderantemente al hogar, para ella poder pelear esa compensación económica. Y a lo que voy es... ¿Qué es que preponderantemente en el hogar? O sea, si ella trabajó en perdón que te interrumpa, es que veo, por ejemplo, muchas mamás que de repente venden por catálogo. Eso... O cosas que hacen por su cuenta para tener un poquito más de ingresos, pero no por eso descuidan su casa. Mira, aunque tengan un trabajo que sea mínimo, o sea, porque no se va a comparar las horas que él sale a trabajar, el salario, a lo que tú comentas que muchas mujeres trabajan por catálogo, tienen alguna actividad en casa, ahí se va a ver la cuantía que nada que ver. O sea, él tiene un ingreso a lo mejor de 10,000, 15,000 pesos al mes y a lo mejor ella de unos 600 pesos. Entonces, ahí también lo que se puede analizar es esa situación, cuánto eran los ingresos de cada uno. Aquí lo que va más es que principalmente se haya dedicado al hogar. Entonces, el que ella realice esa actividad, ¿cuánto tiempo le requiere? Porque no descuida, mínimo, porque a la vez no descuida a sus hijos. Los lleva al colegio, los atiende, les da de comer, de cenar, no sé, si están pequeños los baña, hace con ellos tareas, actividades. Si tienen actividades de recreación por la tarde, no sé, que a veces los tienen que en natación, inglés, actividades, ella está a cargo. ¿Por qué? Porque ella no es como que sale a trabajar 8 horas o 9 horas. Ahora bien, ¿qué pasa con las mujeres que trabajan 8 o 9 horas y llegan todavía a casa? Y continúan. Es a lo que llamamos doble jornada laboral, que también ahí puede haber una compensación, porque dicen, oye, yo salí a trabajar, generaba ingresos, pero a la vez también estaba en el hogar y llegas y te dedicas al hogar.
Digo, ¿cuántas mujeres no trabajamos y llegamos y síguele? Yo creo que actualmente casi todas las parejas es como que los dos trabajan, ¿no? Y de todas maneras llegan. Y la verdad de las cosas es que la mujer hace más actividades que el hombre en la casa. Sí, es cierto. Entonces, ¿solamente aplica esta compensación económica cuando los bienes son separados? Sí. Déjame te platico por qué. Se supone que si están casados por sociedad legal, o lo que se conoce comúnmente como bienes mancomunados, se supone que todo lo que adquirieron, volviendo al ejemplo de que si hubieran adquirido, no sé, una casa y un terreno, por poner un ejemplo, pues la mitad es de ella y la mitad es de él. Y cuando es por bienes separados, pues obviamente si él lo compró de su dinero, pues está únicamente a nombre de él. Entonces ahí es cuando puedes decir, mira, ella no generó por estar en casa. Porque cuando es por bienes separados, pues es la mitad. De cierta forma, ella adquiere su 50%. Uh-huh. ¿Y no hay algo que compense como que todos los años que se dedicó al hogar aparte de... Yo sé que le va a tocar la mitad, pero lo que me refiero es esto, o sea, ya no va a encontrar un trabajo bueno, si es que encuentra a los 50 o 60 años. Con lo que le pudo haber tocado quizás no es lo suficiente como para seguir viviendo y hacerse cargo a lo mejor. Sí, ya tiene los hijos un poco más grandes o algo, pero ya a esta edad también empiezan que las enfermedades, cosas, medicamentos. Entonces, no hay como... Sí se puede pedir lo que llaman alimentos entre cónyuges. Igual, es como una pensión alimenticia, o sea, cónyuges es esposos, o sea, entre ellos también se puede llegar a pedir alimentos, igual como de un hijo menor de edad a su papá o a su mamá, se puede llegar a pedir. Si me preguntas en la práctica cuántas veces he visto esto, pocas veces, y se les asesora y... Mira, también aquí entra una cuestión muy importante al momento de los divorcios, que viene siendo lo de el acompañamiento de un psicólogo o una psicóloga. Porque en mi caso, cuando llegan a la oficina y me dicen, ¿sabes qué? Me quiero divorciar, así está la situación, uno pues les tiene que poner las cartas sobre la mesa y las opciones que ellas o ellos tienen, pues, sobre todo en este caso, ellas de decir, mira, a ver, ¿cómo fue tu matrimonio? ¿Cómo estuvieron casados? ¿Hay hijos menores de edad? ¿Cómo es la convivencia? Todo eso. Pero la mayoría es de, te dicen, no, es que yo no quiero ya nada. Porque también traen una situación de dolor, ¿sabes? Si vienen de una separación por una infidelidad o porque hubo violencia, cosas así, también hay veces que tienen miedo y dicen, no. Ya nada más lo que sea para mis hijos, y a veces hasta me preguntan, ¿y si no quiero nada para mis hijos yo sola? Y digo, no, es que en primer lugar la ley no te lo va a permitir, y en segundo, pues es un derecho que tienen los menores, no se los puedes llegar a quitar. Entonces... Pero sucede esto más que nada por miedo. No creo que ella no quiera tener como que... O por el tema emocional, de que no quieren saber nada de esta persona, quizás. Es más por eso, por el tema emocional, sí. Así como lo comentas, porque ya no quieren saber nada de esa persona y dicen, si todavía a veces lo tengo que seguir viendo por la cuestión de la convivencia con mis hijos, ahora imagínate para que me esté otorgando una pensión o algo así, es de que muchas veces no, yo ya lo que quiero es no saber nada de él. Pero sí se puede pedir alimentos entre los cónyuges. De hecho, cuando es un divorcio de mutuo acuerdo, cuando ambos están de acuerdo, se establece ahí si están de acuerdo o no en otorgarse alimentos. Pero otorgarse alimentos uno al otro, como el esposo a la esposa. Ajá, así es. Okay. Y la mayoría dice, no queremos. Sí, es una situación muy común, que, o sea, hay cosas que en la ley están plasmadas, pero a veces en la práctica es otra cosa, porque a veces las personas dicen, no quiero eso. O sea, renuncian, eso es un derecho, y renuncian a ese derecho, porque sí está en la ley. Pero está feo que la gente esté renunciando por miedo o por falta de acompañamiento emocional, cuando podría irles mejor de alguna manera. Sí, exacto. Y yo veo también, Jessica, o sea, con amigas, conocidas, todos los días escucho mamás solteras quejándose
Y no digo quejándose porque pues es algo que les toca, más bien a lo mejor sí quejándose por el tema de que no se resolvió o no se solucionó el tema de que él les diera pensión para los hijos. Yo tengo aquí una pregunta, una reflexión que, o sea, de repente me han dicho alguna amiga, ¿no? Es que como no generaba muchos ingresos o no comprobó que tenía como para poder dar, Sí. pues ya no, o sea, ya no me puede otorgar dinero. No pudimos llegar a que nos diera pensión alimenticia. Pero ella, aunque no tenga trabajo, se queda con el cargo de los hijos. Y pues ella tampoco tiene trabajo ni tiene ingresos. Entonces ahí, ¿cómo se respalda la ley a las mamás? Mira, actualmente sí hay mucha protección ya en ese ámbito. Se ha ido en los últimos años, la verdad, hasta los juzgadores y sí ha incrementado eso de mucha protección hacia la pensión alimenticia. Porque inclusive hay pues ya puedes denunciar. Por falta de pensión alimenticia, tú ya puedes llegar a denunciar, se toma en cuenta o se tipifica el delito como abandono de familiares. Entonces, de que salen con una pensión, salen con una pensión. Si tú, por ejemplo, tú llegas a presentar voy a hacer como un ejemplo, porque se me hace como que, para que quede como más claro. Si tú llegas a presentar tu demanda de divorcio y en tu demanda de divorcio tienen que venir anexado todo lo que se llegó a hacer con el matrimonio, ¿sí? Que vienen los hijos y ya se hicieron lo de los bienes. Entonces, ¿qué pasa con los hijos? Si los hijos son menores de edad, se les tiene que otorgar una pensión alimenticia. Esa pensión alimenticia, ¿cómo la vas a solicitar? Mira, yo te digo, juez, que estos son los gastos de mis hijos. Esto es de colegiaturas o de escuela, de útiles, esto gastan en alimentos, esto se gasta, renta, luz, agua, todo. O sea, presentas todos los gastos que generalmente y el tipo de vida que llevan los niños, porque con el divorcio tratan de que no cambie su nivel de vida. Entonces, tú presentas y dices, bueno, él gana aproximadamente tanto. Entonces, ahí ya sacan una cuantía de cuánto le tiene que dar mensualmente. Si él se les da una cantidad, eso de que el juez diga no le va a dar nada, eso no existe. Sí se les da una cantidad. Puede ser muy mínima, pero sí se les llega a imponer una cantidad. Pero puede ser muy mínima cuando debería de ser diferente. Digo, ¿es porque a veces muestran ingresos que no son o por qué pasa? Por los ingresos. Y sí. No hay forma de investigar si sí es cierto eso que está mostrando que son los ingresos, porque pues puede ser que lleve una cosa que no es cierta y sucede muy común. Sí se puede llegar a investigar. Se gira oficio. Yo, en la verdad, si a mí me dicen, él trabaja en cierta empresa, yo solicito que se gire oficio a esa empresa donde labora y que esa empresa me dé la información y no nomás de su salario, de todo, si recibe bonos, aguinaldo, de todo eso. Pero hay personas que no es tan fácil porque no tienen un ingreso fijo como una nómina. Entonces, a veces no están dados de alta en el seguro, que no están dados de alta como en el SAT ni nada, ¿no? Exacto. Informales. Exacto. Sí, entonces ahí a veces es un poquito más complicado, pero de cierta forma sí se acredita. Entonces, ¿por qué a veces los juzgadores, los jueces, pueden llegar a dar una cantidad mínima o lo que viene siendo lo del salario mínimo? ¿Por qué? Porque pues no hay mucho con qué comprobar a veces los ingresos que tiene esa persona o porque realmente sus ingresos sí son bajos. Entonces, pero siempre van a salir con una cantidad. Inclusive la cantidad que te generan de pensión alimenticia, desde que tú presentas la demanda de divorcio, te dan una cantidad provisional en lo que dura el juicio y una definitiva para cuando termina. Entonces, desde que se termina el juicio te tienen que dar esa cantidad y cada año, en el mes de enero, que aumenta, dependiendo si fue por el salario mínimo o cómo haya quedado establecido, pero cada año debe de aumentar. Entonces, eso de que hay en algún momento que no se les da pensión alimenticia, no, espérate. En la sentencia sí quedó una cantidad fija, pero él no está cumpliendo, él no la está otorgando.
¿Qué haces en ese caso? Entonces, si sabes que tiene algún bien, pues giras y que se le embargue esa propiedad. Y si no, te vas y le presentas una denuncia por abandono de familiares. Porque no te está entregando la pensión que te tiene que entregar. Uh-huh. O sea, aquí mi duda, vuelvo a lo mismo, en el caso de que no tienen o tienen ingresos bajos, por ejemplo, pero la mamá se queda con menores de edad, ponle tú, son 2 o 3 niños menores de edad, él tiene ingresos bajos, pero la mamá, ¿cómo le hace para trabajar con 3 hijos? Porque, o sea, en un lugar donde te den chance de llevarte 3 hijos, pues a lo mejor limpiando una casa, y vas a tener ingresos mucho más bajos que él. Entonces, ¿no crees que debe de haber algo más? O sea, tú como abogada que ves estos casos todos los días, que también eres mujer, ¿no crees que se debería hacer algo más? También por los hijos, como lo dices, por los niños, porque las mamás, yo lo veo que es muy complicado a veces de que pues puedan trabajar con los niños chiquitos y cuando de repente encuentran un trabajo, a veces abusan o a veces no les pagan muy bien. Sí, por llevar niños. Mira, sí es un tema que lo veo todos los días, tristemente. Tristemente, sí hay leyes de cierta forma que respalden, pero todavía hace falta mucho por hacer en esa situación. Porque las mujeres, por lo regular, se hace el divorcio. Si a ellas les toca quedarse con la custodia de los niños, ellas tienen que hacer de todo para conseguir el dinero y que los niños no se queden sin comer. Mientras que los hombres, ¿sabes qué? Hoy sí tengo, esta semana no me pagaron, se me atrasó, entonces dices, híjole. Y ellas, sin embargo, hacen de todo para que no se queden sin comer. Sí es una situación, complicada porque sí hay leyes, pero hay veces que me dicen, no, licenciada, ¿de aquí a qué vamos y presentamos ya se quedaron sin comer 2 semanas? Ajá, para que se haga el cumplimiento de que no me está dando pensión alimenticia. Sí, ya pasaron 2 semanas, como tú lo comentas. Entonces, sí es un tema muy complejo. Lo que sí reconozco es que en los últimos años sí ha habido gran avance en cuestiones en leyes de eso. Hay mucha protección hacia la mujer como hacia los menores, pero todavía falta mucho por hacer, porque en realidad económicamente no hay una manera de cuantificar todo eso que hacen las mamás, ¿sí? Es lo que llamamos el cuidado invisible. Ellas se quedan divorciadas, sí, pero se quedan con una sobrecarga también, una sobrecarga de cuidados, porque tienen a sus hijos a lo mejor todo el tiempo, tienen que trabajar más para generar los ingresos, entonces o trabajan o generan. Entonces sí es un tema muy complejo y que todavía hace falta un camino importante por recorrer. Entonces sí es complejo, pero a la vez también hay herramientas y hay alguna otra forma de que sí se puede ayudar. Como te comento, ya ha avanzado eso de la cuestión de la compensación económica no existía, eso de la jornada laboral no existía. ¿Cuántas personas se casaban con toda la intención por bienes separados? Todo así, al cabo yo genero y ella no me lo puede quitar. Entonces, a raíz de eso, ha evolucionado. En esta parte que dices de los bienes separados, ¿qué pasa cuando ellos ponen cosas a nombre de otra persona? Oh, sí. Mira, necesitarías acreditarlo, pero a veces es muy complicado. En cualquier tipo de juicio, lo que tú puedas comprobar es lo que pueden hacer. Yo es lo que les comento bastante. Si a veces van conmigo y se asesoran y luego regresan conmigo hasta el año y dicen, ahora sí me voy a divorciar. Pero van y cuando se asesoran les digo, si trae en mente divorciarse, prepare documentos, empiece a resguardar lo más que pueda. ¿Por qué? Porque a veces pasa que hasta, y por hacer como la maldad, porque pues dices, ¿qué pueden hacer con un pasaporte? Pero a veces la maldad de que les hacen de que se quedan con los pasaportes o visas de los niños y de ella, documentos de ese tipo que dices, bueno, ¿qué pueden hacer con eso? Pero a veces nada más la maldad de hacer ir a batallar a la otra persona que vaya y vuelva a hacer como todo ese trámite. Entonces, yo sí les digo, si tienen escrituras, vehículos, que traten de buscar la forma y que sepan qué es lo que tiene la otra persona, ¿sí?
Que vayan teniendo como evidencia de las cosas para Sí, la hora de que ya vayan sí, a sí. divorciarse, tener pruebas y puedan acreditar lo que tú dices, ¿no? Sí, porque a veces sí es como muy complicado que llegan y dices, ay, pues es que no hay nada, ¿cómo acredito? Él puso todo a lo que comentas. Me ha tocado que tienen todo a veces a nombre de otras personas, de la mamá o de los hermanos, así que se prestan. En una ocasión así me pasó, esta persona debía pensión alimenticia desde el año 2012. Conmigo llegan en 2018. El asunto había iniciado con otros abogados. Llegan conmigo y, no hombre, hasta por debajo de las piedras se metía esta persona. Lo veía y no, se nos escondía para no hacerle llegar como la notificación. Entonces, hasta 2023 se logró, pero imagínate, desde 2012 debía pensión alimenticia hasta el 2023. Y claro que se le cobró y pagó. Y era una persona que tenía todas las propiedades de él a nombre de sus hermanas, de su mamá. O sea, no tenía nada con qué acreditar. Pero, si bien debía pensión alimenticia. Y eso es algo que la señora así negociaron y ya, pues, o sea, sí rebajaron un poco. Pero la pensión alimenticia es algo que se cobra porque se cobra. Y fíjate, mientras tanto, o sea, ella tenía que ver cómo le hacía. O sea, porque 12 años y tú dices, oye, pero no quiere como apoyar a sus hijos. Sí, ¿no? sí, pero no. sí sucede de todo, ¿no? Sí, mira, tristemente, digo tristemente porque a veces ves cosas y uno de verdad sí intenta ayudar. Bueno, al menos yo en mi caso sí dices, híjole, aquí cómo le vamos a echar la mano. Tienes que buscarle la forma porque dices, ok, aquí tenemos la ley dice esto y la persona te trae estas pruebas, entonces tú tienes que tratar de armar como una estrategia legal para cada asunto. Todos los asuntos son diferentes. Entonces tienes que buscar la manera de que, a ver, y aquí le voy a hacer de esta forma y aquí de esta forma. ¿Para qué? Para que la persona, o sea, tu cliente, en este caso la señora, salga librada de la mejor forma. O sea, pues no tanto librada, sino beneficiada para ella y sus hijos. Porque me ha tocado que firman convenios y yo digo, o sea, que el esposo les da un convenio para que firmen o cómo. Entre ellos, hay la opción de que si tú presentas un divorcio, si desde que lo presentas al inicio no están de acuerdo los dos, no pasa nada. Durante el juicio, si yo como esposa te demando a ti, esposo, el divorcio, durante el juicio está la opción de que nos lleguemos a un arreglo, de que hagamos un convenio. Está esa opción. Entonces, en ocasiones, y de pandemia para acá, del año 2020 para acá, yo creo que hasta un 80% ya se ve los convenios, ¿sí? Como que las personas, no sé qué pasó, que ya tratan de conciliar, lo cual me parece muy sano, pero han sido pocas las veces, 2 o 3 ocasiones que yo es como de que casi no quiero que firmen. Muy desventajosa la situación. Sí, porque a veces aceptan muy poco. Me ha tocado que les dan una pensión alimenticia otorgada por el juez considerable y a veces ellas, por quitarse ya del problema, aceptan menos. Me ha tocado que a veces ya cuando están enfrente... ¿A quitarse del problema te refieres a qué? Ya no llevar el juicio. O sea, también, entonces ese también es un tema, o sea, es muy demandante, muy fatigante, o sea, estar yendo, ¿o cuál es el tema? Mira, realmente yo lo que analizo un poquito, si me preguntas, o sea, de mi poca o mucha experiencia, yo tengo 15 años en esto, y anteriormente también lo que pasaba era que las partes no tenían casi comunicación. Se divorciaban o estaban en un proceso de divorcio y no se hablaban. Y ahora sí es como mucha comunicación entre ellos, entonces se está llevando el divorcio y ellos están en contacto, que mensajes de WhatsApp, que también lo entiendo porque hay hijos, y están en un desgaste así, muy, pues muy feo, muy fuerte. Es un desgaste que se están dando y yo a veces mi recomendación es no tengan tanto contacto, lo que sea necesario por los hijos. Entonces llega un punto en el que dicen, es que yo ya no puedo. Si él me ofrece esto, yo lo acepto. Y es cuando firman los convenios.
Me dicen, ¿sabe? Y pues yo en ese caso, yo las asesoro, uno como abogado tú los asesoras, pero también tú no los puedes como obligar. Yo sí les digo, pues ¿sabe qué? Lo que está aceptando pues sí es muy poco, piense a futuro, no piense nada más como que aquí a 1 o 2 años, o porque a lo mejor ahorita usted está estable o económicamente le va más o menos bien, y dice, no, yo con eso que me dé más con lo que yo gano, está perfecto. No, o sea, también es importante ver qué pueda pasar en un futuro 4 o 5 años, de decir, pues a lo mejor ya no trabajas de la misma forma, ya no tienes ese empleo o algo, y pues sí, es muy poco, pero a veces me dicen, ya no quiero estarme desgastando, porque en realidad de que estén yendo, pues nada más son 2 veces, son 2 audiencias nada más. Entonces, es más bien el desgaste de tener comunicación. Sí, de que yo creo que ellos de que dicen, ay, tengo este proceso. O otra de las cuestiones que también me ha pasado, y es últimamente, como llega un punto en el que hay una audiencia que es escucha de menores. La escucha de menor, ¿qué es? Ya llevas a tus hijos a que los escuchen. Entonces... O sea, ¿cómo? ¿Llevas a los niños a que ellos hablen? Sí. ¿Y está todos los jueces y todo? Sí. Está Procuraduría de Niños, en este caso están del DIF, está una psicóloga, está la agente social y está personal del juzgado. ¿Pero para que escuchen? Que llevan. ¿En todos los divorcios? ¿Si hay menores hacen eso? Sí. Sí. Si no hay convenio. Si no hay convenio. Pero los escuchen como para qué, o sea, ¿les hacen preguntas o...? Sí. Mira, les hacen preguntas acorde a su edad. Por ejemplo, llega un niño de 5 años, los tratan muy bien. Inclusive aquí en Tepatitlán los juzgados no hay eso, pero en Ciudad Judicial, en Guadalajara, bueno, están meramente en Zapopan, si tú entras a un juzgado familiar, vas a ver que hay como un cuarto donde hay como juguetes, como un área de juegos. Y es ahí donde presentan a los niños. Aquí, pues, por las instalaciones todavía no han podido realizar eso. Y son donde se llevan las escuchas de menor, así le llamamos nosotros, es el término jurídico. Llevan a los menores y llegan y les preguntan, ay, ¿cómo te llamas? Obviamente son preguntas acordes a su edad. No les van a hacer la misma pregunta que le hagan a un testigo, una persona ya adulta, sino dependiendo la edad, les ofrecen que un dulce o una paletita o algo y empiezan a platicar con ellos. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Sabes a qué escuela vas? ¿En qué año vas? ¿Cuántos años tienes? ¿Y con quién te la llevas mejor? ¿Con tu mami o con tu papi? ¿Qué te gusta hacer? Sí, son preguntas acordes a ellos, pero como dicen los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Entonces, los niños, no, pues me gusta estar con mi papi, me gusta hacer esto, o con mi mami, cosas así. ¿Quién te regaña más, sabes? Pues mi mami o mi papi. Sí, o cómo te regañan. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué en los divorcios cuando no están de acuerdo? Porque tienen que ver quién tiene la custodia y cómo es la convivencia. Entonces, para que el juez pueda determinar esas cuestiones, ya implementaron eso de escuchar a los niños. Entonces, si las partes, es decir, el esposo y la esposa que se están divorciando, llegan a un convenio, ya no es necesario presentar a los niños. ¿Por qué? Porque en ese convenio ya se pusieron de acuerdo quién se va a quedar con la custodia, quién con la convivencia, o sea, cómo va a ser la convivencia, qué días va a, o sea, si la custodia la tiene mamá, qué días va a convivir con papá, ¿sí? ¿Qué días van a estar? Entonces, y también ya se pusieron de acuerdo en cuánto va a ser la pensión alimenticia para los niños. Y ya muchos papás es lo que tratan de evitar. Que dicen no, o que sea, no mejor lleven a los niños a la escucha. Exactamente, sí. Que te voy a decir una cosa, no, yo les digo, no es algo malo, no crean que les van a hablar mal, los van a tratar mal. O sea, de verdad sí los tratan bien, les hablan acorde a su edad, pues está una psicóloga, o sea, sí, pero como que hay como que esa, no sé, como ese miedo. sentimiento, ese miedo de decir, ay no, es que ve a dónde traje a mis hijos. Y esa parte se entiende y se respeta también, pero pues prefieren a veces aceptar un convenio y aceptar menos a veces de lo que les toca para no llegar a presentarlos. Hay a veces uno de la pareja ejerce la violencia vicaria, o sea, que es decir que los amenaza con los niños. Es que si tú te vas o si tú te divorcias, sí, yo me voy a llevar a los niños y es que esto y es que lo otro.
Entonces, una pregunta en particular, por ejemplo, si él es alcohólico, se droga, no sé, y ejerce como esta violencia emocional, porque es violencia emocional. Sí. Pues claro que ella va a tener miedo de que se los lleve él, porque imagínate si de por sí tienen una situación en donde él tiene escenarios riesgosos para los niños. A veces tampoco se divorcian porque tienen miedo de que les quiten a los niños o les hagan algo. Sí, claro. ¿Y cómo qué haces ahí? Mira, en este tipo de casos se presenta el divorcio. Yo les digo, pueden presentar el divorcio. Pero me dicen, sí, pero tengo miedo, lo que tú comentas, de que se lleve el niño, de que le hagan algo, de que ya no los vea. Y forzosamente, pues a veces la ley te dice, tienen que convivir con el papá. ¿Qué puedes hacer en este caso? Si tú tienes, y nosotros así lo llamamos, temor fundado de que haga algo con tu hijo o tu hija o tus hijos y no quieres que convivan tanto tiempo con él o no sabes qué va a pasar, puedes solicitar lo que viene siendo la convivencia, se me fue ahorita el nombre, convivencia asistida. ¿Cómo es esto? Se gira un oficio y el DIF te apoya. Por ejemplo, te pone cierto horario, no sé, los viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde, por un decir. Entonces, tú llevas a tu hijo, tu hija o tus hijos, tú lo llevas y ahí tiene que presentarse él y ahí va a convivir dentro de las instalaciones del DIF. No lo puedes sacar. Entonces, ahí tú tienes la certeza de que tu hijo está conviviendo y que está en buenas seguro. manos, sí, en un lugar seguro, que no le va a pasar nada, que él va a estar bien y que cuando termine la convivencia tú vas a pasar por él. Y pues él debe de firmar. También pasa de que no asisten a la convivencia, o sea, de que los llevas y no se presenta el papá con el que debe de convivir. Entonces, pues ya ahí se van haciendo las inasistencias, claro, y el DIF se encarga de mandar el informe hacia el juzgado de decir, mira, esta persona no se está presentando, o si se presentó y la convivencia se llevó a cabo de una forma sana, sin ningún inconveniente. Ahora, si sabes que es a lo mejor una persona alcohólica o que ingiere, pues, droga o algo así, se puede girar oficios para que le hagan estudios, ¿no? De que, pues, tanto psicológicos, y también se pueden hacer si es como adicto a algún tipo de sustancia. Entonces, y ya lo que te arroje, pues ya el juez sobre eso va a ver. Si él es una persona que no está bien o que no es apta para estar con los niños, pues que se siga yendo la convivencia supervisada, y si en algún punto ven que pues él está mejor o sea, al transcurrir los años, 2, 3 años, él está mejor, bueno, entonces ya puede empezar a convivir un poco con los hijos de forma natural, sin tener que estar ante una autoridad en algún lugar, como en este caso que es el DIF. Es lo que se podría hacer. Ok, Jessica. Oye, otra duda que me surgió es, ¿qué pasa con las mujeres que luego no quieren divorciarse? Sí quieren divorciarse, pero no lo hacen porque a veces no tienen dinero para hacer el divorcio porque pues siempre trabajaron en la casa. Entonces también esta cuestión de que pues tienen que ir a buscar un lugar donde rentar, donde trabajar, y estoy hablando, enfocándome a personas que se separan ya un poco más grandes, y no tienen ni siquiera para llevar el divorcio. Sí, claro. Entonces, Hay instituciones que te pueden apoyar a llevar tu divorcio, como es Procuraduría Social. Ahí tengo entendido que van y les hacen hasta un estudio socioeconómico para ver que efectivamente no tengan los recursos para solicitar el divorcio. Entonces, ya hay varios lugares e instituciones que te pueden ayudar para que tú lleves el divorcio y sin ningún costo. Eso por el lado del trámite. Pero ahora sí que la cuestión económica dentro de casa, de que hay veces que dicen, no, yo no me puedo salir de la casa, yo no puedo, pues como empezar de nuevo. A lo mejor ya dices, ya tengo 60 años o 55, 65, ya no estoy en una edad tan productiva, o que me pueden tomar en cuenta en algún tipo de trabajo donde pueda llegar a generar un buen ingreso para yo mantenerme por mi cuenta. Sí es muy complicado porque me ha tocado casos que dicen, no, pues es que ¿sabe qué? Si me tengo que salir yo de la casa, o bueno, me quedo yo en la casa, pero
pues para pagar a lo mejor renta, luz, agua, pues no lo puedo hacer. Y deciden quedarse. Dicen, no, pues mejor me quedo con él y pues cada quien en su cuarto. Ay, qué desgastante. Sí, he visto casos así de que dicen, no. Pero no hay como un apoyo también para este tipo de personas. No, hasta ahorita no. No. O sea, sí hay mucha ayuda en cuestión del trámite y de terapia. Porque sí hay ya mucho apoyo psicológico en ese aspecto de que ya las apoyan durante todo un trámite de divorcio o de violencia o algo así. Sí, ya es algo que se ve últimamente, porque pues hace años, hace 10... ¿Pero aquí en Tepa? Sí. Hace como 15 o 20 años, ¿quién iba a decir, no, pues me estoy divorciando y pues voy a ir con el psicólogo? No. Y yo sí lo recomiendo, ¿eh? Realmente cuando una mujer va a terapia, o sea, están como hasta más fuertes, la verdad, como más decididas. Dicen, no, es que ya me decidí y pues también él está haciendo esto conmigo, me está ofendiendo, violencia. O sea, sí se nota, la verdad. Sí es algo que se recomiende porque llevas a la par lo del trámite y pues un apoyo psicológico que también pues ocupas a veces con quien desahogarte, yo creo. Sí, aparte es un duelo, o sea, imagínate vivir 30 años en un lugar y luego cambiarte, comenzar otra vida, el desgaste del conflicto, etcétera. Si hay hijos de por medio, no, claro que se ocupa ayuda psicológica. Sí. Sería la mejor herramienta también, o sea, complementarlo con el apoyo emocional. Sí, es lo más recomendable. Uh-huh. Y ahorita que estamos, bueno, el tema es, ya ves, las desventajas legales de las mujeres. ¿Qué nos dice sobre las desventajas legales como mamás? Hablando sobre la maternidad, por ejemplo, vemos que de repente hay despidos porque pues tienes ya un hijo, o también, esta es una. Y otra, ¿tú qué opinas de que sean solamente? Para mí se me hace muy poquito la licencia que te dan aquí en México por temas de maternidad. Y a los papás, pues, últimamente ya son 15 días. Uh-huh. Pero a mí se me hace muy poquito. ¿Tú qué opinas? Ay, mira, es un tema muy complejo. Lo que sí se ve últimamente en cuestión de los despidos, que le llaman, pues, como el despido silencioso, ¿no? De que se fueron de incapacidad por maternidad, regresen y a veces es cuando los despiden. Pero pues a final de cuentas ese despido se toma pues como un despido injustificado, igual que se le hace como a un hombre. No hay como en la ley algo que diga, es que es un despido por maternidad. O sea, no está como de esa forma, es un despido injustificado, se pudiera manejar. Y respecto a la licencia de maternidad, no, es un tema... Pues sí, el tiempo que les dan sí es muy poco, realmente, pero... En comparación con otros países, pues. Sí. Que es mucho más tiempo. Pero también en México, pues, es donde es más la carga laboral que en otros países. Bueno, está por... Además de eso, o sea, ¿no? Le sumamos que son más horas laborales. Sí. Es que eso está... Eso es en general... En la cuestión de que pues México es de los países que tiene más horario laboral. Que bueno, ya está en proceso, pero debido a eso como que no se puede arreglar lo otro, ¿sí? Como que somos los que más carga tenemos laboral, más horas aquí en México. Entonces por eso pues nada más te doy tanto tiempo por la maternidad, ¿sí? A comparación de otros países. Pero eso sí es cuestión ahí de que nuestros legisladores... pues analicen la situación. Ahorita también ya se están implementando más salas de lactancia, pero pues también ese es otro tema, ¿no? Si tú decides dar lactancia materna, pero eres mamá que trabaja 8 horas, está muy difícil. La verdad es que tienes que, pues casi siempre optar porque no puedes darle lactancia materna generalmente. Uh-huh. Y pues llevarlos a guarderías. Si es que tienes seguro social, uh-huh. Pero si no, pues ver en dónde trabajas con tu bebé. Entonces, por eso, o sea, ¿qué otras desventajas legales tú como abogada has visto en el tema de la maternidad? ¿O qué cosas podemos hacer? Mira,
sí, yo creo que esto lo van a editar. Sí lo veo muy, o sea, sí es un tema muy complejo porque realmente en ese aspecto no se ha crecido, no se ha reformado mucho en la cuestión de la Ley Federal del Trabajo en cuanto a la maternidad, ¿sí? Apenas está habiendo unas reformas, como lo comento, de que reducir la jornada laboral y todo eso. Entonces, sí, eso es en algo que no se ha avanzado tanto como lo que te comentaba en cuestión de los divorcios y la compensación económica y de los hijos y todo eso, que eso sí ya tienen como más el foco rojo, o en cuestiones de violencia, sí. En esto es algo que no se ha avanzado mucho y no hay, pues ahora sí que también como mucha cultura o información hacia las empresas, también de que, oye, pues como las salas de lactancia, pues se han ido implementando un poco, pero No, la casi realidad no hay, casi no hay. casi no hay. Entonces la realidad es que dicen, pues como una sala o sea, como que no, también no hay esa cultura porque pues también como que la ley no lo exige, entonces no, También las no es un tema guarderías que a a veces ha veces, avanzado. pues a veces no tienen espacio. Sí, las O del sea, Seguro tienes el Social. seguro social, pero a veces no tienes está el cupo lleno Sí, y desde tienes que que hacer nace. fila de espera. Sí, desde que yo tengo entendido que hay algo, bueno, amistades que me han comentado que dicen, no, nació y a las 2 semanas ya lo están registrando para que cuando le toque pueda entrar. Y yo, ¿cómo? Pero tiene 2 semanas que nació. Sí. Entonces, sí es un tema la cuestión de las guarderías. De la desventaja laboral, o sea, las desventajas legales. Aunque con esto de juzgar con perspectiva de género que ya nos explicaste un poquito, y no nada más como enfocarte en las mujeres, sino también analizar más la cuestión que hay detrás, como el contexto, ¿no? Si eres hombre, mujer, la situación que estás pasando. Claro. Porque luego está esta confusión en donde los hombres también dicen que, pues, como la ventaja se la lleva la mujer ahorita. Sí. Y no, realmente también esto de juzgar con perspectiva de género también los ayuda a ellos. Sí, claro. Es que ahí, cuando uno solicita, o sea, pues se supone que los jueces tienen un manual para guiarse sobre ello, sobre cómo juzgar con perspectiva de género, pero no, como lo comentas tú, no nada más es para las mujeres, es para los hombres, porque puede llegar también el caso, y hay los casos, que son escasos, pero sí hay, de que llega el hombre y la mujer, y a veces la mujer más bien se desarrolló profesionalmente, trabajó, y a veces el hombre es el que se queda en casa, al cuidado del hogar. Sí hay casos, ¿O que viven violencia también? Sí, claro. Sí, o sea, sí. O que ya, no sé, quizás consume alguna sustancia y la custodia la pide él. Sí. Cosas así, ¿no? Que también les ayuda a ellos. Y a los niños. Al final de cuentas, creo que a todos nos ayuda esto a la perspectiva de género. Sí, para tener como una justicia más real y que no haya una desigualdad, ¿sí? Porque a final de cuentas, cualquier persona que llegue a un proceso de divorcio, va a haber uno que va a estar más en desventaja que el otro, por los recursos, por cómo laboró, por una infinidad de situaciones. Entonces, sí, ese es el punto de juzgar con perspectiva de género, decir, a ver, vienen en esta situación, ¿quién tiene como más ventaja, se pudiera decir? Ahorita que dices que llegan en desventaja en el divorcio, se me vino otra pregunta que tenía, que es sobre la reparación de los daños que se hacen emocionales, o sea, psicológicos y todo eso. ¿Existe algo que los ayude, tanto si pasó el hombre o la mujer que tuvo violencia emocional y así, en esta parte de la reparación de los daños? Sí, pero eso ya no, o sea, no es como dentro tanto del divorcio. Para eso hacen una denuncia. Eso es en materia penal, realizas una denuncia en la cual tú vas y dices el tipo de violencia que sufriste, puede ser física, psicológica. Entonces, ahí sí te analizan, primero presentas tu denuncia, después vas con una psicóloga, la cual ella te hace un estudio para ver cuál es tu grado de afectación y si necesitas terapia, pues que él pague tu terapia. O ella.
ahora sí que la persona que se vea violentada, porque esto es violencia familiar. Tienes que acreditar que había un vínculo familiar, ¿sí? De que eran esposos o algo, para que se dé que es una violencia familiar. No es lo mismo que vas tú por la calle y llega alguna persona y te agrede, ¿sí? Porque ahí pues no hay un parentesco. En este caso sí, hay el acompañamiento con la psicóloga y de ser necesario de que tú requieras ir a terapia, no sé, 10, 15 sesiones, esta persona te apoya económicamente, aparte como lo mencionas, hay una reparación del daño en cuantía. Económicamente. Sí, económicamente. Ya eso se determina dependiendo la situación, pues hay una infinidad ahí de cuestiones de qué tanto fue el daño, lo que puedas acreditar con el juez. Hay algunos que sí tienen videos, tienen las llamadas que demuestran, hay otros que sí las golpearon y en ese momento fueron y se sacaron un parte médico y pues bueno, pueden demostrar las agresiones. Hay otras que es nada más de forma verbal o así. Uh-huh. Ok, Jessica. Oye, nos mandaron unas preguntas que te quiero hacer, muy puntuales, que una de ellas se refiere a que qué pasa cuando hay una persona que es familiar o sea, es familia y viola a una menor de edad, adolescente o adulta, ella queda embarazada. Hay forma de que él se haga responsable económicamente y que además protejan a esta persona que está embarazada para que ya no tenga como que pues no viva donde, por ejemplo, si es como su papá, suponiendo, porque sí hay casos, Jessica, lamentablemente sí hay casos, donde pues ya no vivan en la misma casa y que además pues se haga responsable del hijo que viene, que fue producto de una violación. Sí, mira, claro que se tiene que, o sea, en la cuestión económica pues sí se va a tener que hacer responsable, aparte de que se presenta la denuncia y pues imagínate si era de un familiar muy cercano o así, pues en este caso como lo comentas del papá, eso es un agravante. Aquí el tema también es de que la persona que sufre la violación realmente lo denuncie, porque no sabes a veces qué tan frecuente pasan esas situaciones y las personas no lo quieren denunciar. Que eso es un delito que si tú tienes consentimiento, o sea, que si tú lo sabes, que tú, no sé, tengas a una vecinita y que sabes lo que está pasando algo, tú lo puedes llegar a denunciar, ¿sí? No es un delito que la persona tenga que ir a denunciarlo, ¿sí? Si tú tienes conocimiento, pues de un delito, tú lo puedes ir a denunciar, pero en ocasiones no lo quieren hacer. No lo quieren hacer, no se quieren someter, porque pues obviamente si hubo una violación, pues se les tienen que hacer estudios, ginecológicos, tienen que ver, pues el grado de afectación también, si fue reiterado, si fue nada más una sola vez o ya tenían varios años abusando también. Puede ser el caso de que no fue... Que es más grave. Así, sí, ¿no? exactamente. O sea, cuando son más veces. Sí, de que pueda ser que fue 5 años o desde chiquitos o chiquitas, bueno, en este caso desde chiquitas que estuvieron abusando, pero sí definitivamente si hay una cuestión es que sí se tendría que hacer caso. Y sí, la separación es definitiva, la separación totalmente. Si es una persona que está en el mismo domicilio, la separación sí. Es crucial, ¿no? Sí. Y, ok, entonces también muchas de las veces pasa esto de que no quieren hacer la denuncia ante el familiar y es por eso que no hay una solución ante estas cosas, pues. Sí. Que a veces la familia no está de acuerdo en que ella, la niña o no sé, el niño denuncie a su tío, a su primo. Exacto. A su familia. Sí, o no les creen, o pasa que no les creen. A veces no necesariamente a lo mejor quedan embarazadas, pero puede haber un tocamiento, puede haber algo y puede ser de un familiar, como lo comentas, un tío así, y a veces no le creen y dicen, ay no, ay, ¿cómo tu tío te haría algo así? O tu primo, no sé. Sí, sí, también pasa esa situación. Entonces, a veces las familias deciden callarlo. Sí. Una situación que tenemos que poner mucha atención en eso. Por proteger también a los niños, ¿no? También es un tema... Sí,
que es muy complejo, pero que pues es parte de los adultos cuidar a los niños, ¿verdad? Sí, claro. De no, a veces, como comentan en los anuncios, no dejarlos que con el tío, con el primo a cuidarlos, o no sé, la tía o el abuelito, no sé. Sí, A veces, sí. así dicen, no dejen a los hijos, pero pues sí es un tema muy complejo. Es una charla súper interesante Sí. todo lo que nos estás platicando, Jessica, asesorando. Nos podría dar para unas 5 horas, yo creo. Sí, claro. Pero creo que ahorita con lo que nos platicaste podemos darnos una idea de las situaciones que hay, cómo podemos pedir ayuda. Si tienen más dudas también pueden acercarse con Jessica. Ahorita nos va a mencionar también dónde podemos encontrarla. Y antes de que vayamos cerrando, Jessica, me gustaría que nos dieras 3 consejos para las personas que quieren divorciarse, 3 consejos que pueden aplicar legalmente o estrategias y que piensan en divorciarse y no estar en una desventaja. O sea, 3 consejitos. 3 consejos. Que se asesoren. Yo digo que siempre es muy importante que ustedes lleguen a asesorarse antes de que vayan a realizar cualquier movimiento, ¿sí? No sé, por ejemplo, si ustedes dicen, no, pues ya me quiero divorciar, me voy a salir de la casa, sí se pueden salir de la casa, no pasa nada, pero yo sí les recomiendo que primero vayan y se asesoren, que busquen un abogado o una abogada de su confianza, que le tengan confianza realmente para llevar su proceso. Cuestión de documentos, vuelvo a lo mismo, resguardar documentos importantes, hasta cartillas de vacunación de los hijos, pasaportes, visas, escritura, o sea, facturas, sí, resguardar los documentos importantes. ¿Por qué? Porque después lo van a necesitar de prueba para el divorcio. Y el último, yo creo que sí, también es muy importante llevar un acompañamiento con un psicólogo o una psicóloga. Creo que la terapia también les ayuda mucho, porque hace que también se mantengan como más fuertes. Y más firmes ante la decisión, ¿no? Exactamente, ante la decisión, y no que tan fácil se dejen llevar, porque tristemente sí encontramos a veces que hay mucha manipulación, entonces hay un miedo, y es normal, y es entendible, pero creo que a veces con el acompañamiento hace que sea más fácil para sobrellevarlo. Anotados. Muy buenos consejos, Jessica. Sí. Espero les sirvan. Realmente estoy muy agradecida por la invitación, pero más que nada el dar para mí esta información y que les pueda ayudar y aportar algo a las mujeres y también a los hombres es muy importante, ¿sí? Porque a veces hay mucho desconocimiento, hay mucho escepticismo en cuestión de la ley. Digo, no es tal vez el camino más fácil en la ley, o es complicado, o ven los juicios como muy tormentosos, vaya, pero siempre hay herramientas. Entonces, que se acerquen con un profesional y pues ojalá que les sirva de apoyo para Jessica, las personas que están en este proceso. Sí. ¿Y dónde te ubicas? Tu teléfono de tu despacho, cómo se llama, dónde te encontramos, tus redes nos las puedes dejar también. Sí. Mira, yo me encuentro por la calle San Martín, 132 letra, como de la Casa de la Cultura, casi 2 cuadras hacia arriba, pero de igual forma aquí vamos a dejar nuestras redes sociales del despacho y de igual forma nuestro número de teléfono para si alguien necesita una cita o una asesoría, con mucho gusto. Muchas gracias, Jessica. Me encantó este episodio. La verdad es que también hay muchas dudas de todos. De la custodia hay otras dudas. Claro. De la violencia hay otras dudas. Creo que nos daría para muchos episodios. Ojalá tenerte de nuevo por acá. Sí, muchas gracias. Cuando gusten. Cuando gusten, aquí vengo. Y pues bueno, a todos los invitamos a que vean este video, a que lo vean, se suscriban, compartan, nos etiqueten y envíen este mensaje a quien lo esté necesitando. Y nos vemos en el próximo capítulo de Psicología sin Censura. Muchas gracias. Gracias, Diana. Un gusto. Hasta luego.
para escuchar. Con Diana Iris, la voz que guía. Psicología sin censura hoy inicia. Sin velos, sin miedo, explorar las